En el comercio, algunos fabricantes buscan atraer la confianza de los compradores. Para ello ofrecen garantías. Le dicen al cliente que si no funciona bien, se lo reparan y si no se puede reparar, le dan otro gratuito. Algunas garantías son increíbles, de por vida. Otras garantías son en los automóviles, por ejemplo, de 60,000 millas o 3 años. El secreto que ellos tienen es que la garantía se acabe antes que se desgaste el producto y antes que ellos tengan que gastar más dinero. O sea, ofrecer garantías, pero en realidad no tener que gastar ningún dinero. Dios también nos ofrece garantías a nosotros. Él dice que si confesamos nuestros pecados, que si creemos en su oferta de gracia, si entregamos nuestra vida a Él, Él perdona nuestros pecados y nos da el don del Espíritu Santo para garantizar nuestra salvación. Y a diferencia de las compañías de la tierra, Dios está dispuesto a invertir todos los recursos del cielo para que nosotros seamos salvos. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Aquí, con la garantía en la mano. El Señor Jesús la promete. Amén. Oramos. Oramos. Gracias, Señor, por la garantía que nos das, registrada en tu libro santo. Graba en nuestros corazones el pensamiento positivo de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hoy continuamos el tema que Pablo está desarrollando acerca de la justificación por la fe, acerca de la forma como somos salvos. Y vamos a comenzar el estudio leyendo en Gálatas el capítulo 3. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bien, Johnny, entonces aquí este versículo nos está hablando acerca de las consecuencias. Cuando nosotros venimos a la fe, cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, entonces ahora tenemos una relación nueva con Dios, una relación nueva con Cristo, y eso afecta muchos aspectos de nuestra vida. Y el primer nivel, la primera ola de cambio es la seguridad que nos da la aceptación del Señor Jesús como nuestro Salvador personal, de que somos declarados hijos de Dios. Y esta seguridad viene porque está basado en el hecho de que somos adoptados. Pero ¿sabes, Rafael? Que en verdad, cuando Pablo habla de esta adopción, no es necesaria porque nosotros nacemos hijos de Dios. Nunca lo hemos dejado de ser. Un hijo nuestro que se aparta de nosotros, un hijo natural nuestro, de mi esposa y yo, si hubiera uno que se hubiera apartado, porque no tenemos ninguno que se aparte, el Señor los bendiga, nunca lo dejaríamos de querer. No hay que adoptarlo. Pero Pablo, utilizando los conceptos grecorromanos, pues tiene que hablar de adopción. Así que estoy protestando aquí, Rafael. Bueno, Johnny, mira, en un sentido estoy de acuerdo contigo, porque esa parábola del hijo pródigo nos muestra precisamente aleluya, eso. Aleluya. El padre nunca dejó de ser el padre del hijo pródigo. Exacto. El hijo tuvo esa perspectiva de que lo adoptaran y que lo adoptaran como empleado, pero el papá le dice, pero ¿qué es lo que te pasa, nene? Él era puertorriqueño, ¿eh? Y entonces desde ese punto de vista es cierto, pero también es cierto que en la Escritura nosotros encontramos este tema de que el pecado nos ha separado de Dios, a nosotros nos ha separado de Dios. Dios nunca se ha vuelto la espalda hacia nosotros, y que la conversión, el aceptar a Cristo, nos hace de nuevo hijos de Dios, nos pone en una relación estrecha con Dios. Vamos a seguir avanzando en el tema con el pasaje en Efesios capítulo 1.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, Johnny, entonces aquí está el tema, ¿no? De que el que tú mencionas, desde el mismo principio, Dios tiene un plan en mente para todos los seres humanos. Todos somos seres caídos de la gracia, mejor dicho, caídos de la inocencia, pervertidos por el pecado, pero estamos bajo el plan de gracia de Dios. Y entonces aquí se habla acerca de esa adopción. El creer en Cristo ya nos da derecho a nosotros y nos da a nosotros la confianza de llamarnos, de llamarnos hijos de Dios y de caminar por ahí con la frente en alto, humildemente hablando, de que no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y sabe, Rafael, si le doy el beneficio a Pablo, mirando la perspectiva hebrea tribal, ser hijo quiere decir estar en relación. Ser hijo no es una posición legal, es una posición relacional. Entonces, al apartarse de esa relación, pues deja de ser hijo porque no lo está practicando. En ese sentido, la adopción de Pablo sería entonces volver a tener relación con nuestro Padre. Sí, pero no solamente este cambio se refiere a nuestra relación con Dios, sino que también hay una segunda esfera que cambia nuestra vida. Y vamos a leer eso en el libro de Gálatas, el capítulo 3. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un pedagogo, que es la palabra original en griego, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ok, entonces aquí está esa segunda connotación, esfera, que al nosotros entregarnos a Dios, al nosotros aceptar el mensaje del Evangelio, al bautizarnos, estamos revestidos de Cristo. Toda nuestra vida tiene que ver en relación a Jesús. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, las guías para nuestra vida, todo proviene del Señor Jesús. Y hay una cantidad de realidades espirituales, Johnny, que están involucradas aquí, que aparecen en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice, eso de estar revestidos de Cristo quiere decir que ahora nosotros estamos bajo la gracia de Jesús, que nosotros le pertenecemos a Él. Una cantidad de cosas que, aunque nosotros no lo entendamos, y hay mucha gente que cuando ellos dicen yo recibo a Cristo, ellos no están entendiendo todas estas cosas que ellos están aceptando, pero Dios sí las sabe. Dios sí sabe lo que eso significa, que alguien entregue su corazón a Jesús, y entonces comienza el plan de la salvación a desenvolverse, a desarrollarse en la vida del ser humano. O sea que al principio no sabemos mucho, pero lo que vamos descubriendo con el tiempo. Correcto. Y eso es la parte relacional de la cual estábamos hablando. Esa relación con Dios es la que es restaurada por la iniciativa de Dios. No es el hijo pródigo que regresó, es Dios que vino a buscarnos. Y este Dios envía a su Hijo, Cristo Jesús, quien hace todas las transacciones. Y eso implica algo más. Hay una señal que viene. Una señal de que nos hemos entregado. El bautismo. Sí, sí. Ahora, ya hemos visto cómo Pablo habla acerca del cambio que hay cuando nos entregamos a Dios, en la relación de nosotros con Dios, en la relación de nosotros con Jesús. Y aquí viene la tercera, que realmente es una cuestión explosiva en la vida que experimenta el ser humano. Vamos a ir
a los versículos siguientes en Gálatas 3. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, Johnny, entonces aquí se habla acerca de nuestra relación con los demás seres humanos. No solamente con personas de nuestro hogar, con personas de la iglesia, sino realmente esto involucra a todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Porque si somos uno en Cristo, entonces nuestra forma de relacionarnos con todos los demás tiene que cambiar. En los tiempos de Pablo había muchas divisiones entre las personas. Y no es de extrañarse porque hoy en día hay divisiones entre nosotros, ¿verdad? Divisiones políticas, divisiones deportivas, divisiones socioeconómicas, divisiones de muchos tipos. Muchos bandos. Correcto, muchos bandos. Y nuestro acercamiento a Cristo tiene incidencia, influye sobre todas esas decisiones. Y estas relaciones que promueve nuestra relación con Dios son un reflejo la una de la otra. Es decir, el propósito de la salvación no es simplemente un asunto legal de ponernos en armonía con Dios, es un asunto de vida que cambia las transacciones y la manera de operar y últimamente cambia el carácter para que estemos en armonía con el carácter y la disciplina del cielo y de Dios, que es el origen, el plan original de Dios con los seres humanos, darnos que vivamos en esta disciplina de amor. Hay quienes piensan que es una disciplina de 10 mandamientos, pero ya sabemos que los 10 mandamientos se resumen ¿en qué? En amar al prójimo como a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. Así que siempre fue desde el principio amor. Sí. Y Dios nos llama a esta disciplina en nuestra relación. Si yo soy salvo en Cristo, quiere decir que te trato a ti con respeto, con amor, con deferencia. Y procuro saber cómo te puedo ayudar y cómo puedo estar al lado tuyo en momentos de necesidad. Pero Johnny, al mismo tiempo hay una forma en la cual nosotros nos engañamos, que somos muy cristianos, pero guardamos prejuicios. Hay una oración que vamos a leer donde se refleja ese prejuicio. Leamos la oración. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste judío, no gentil, me hiciste hombre, no mujer, y me hiciste libre, no esclavo. Johnny, esta era una oración que los judíos hacían en los tiempos de Jesús. Y ahí se refleja claramente ese sentido de superioridad que tenía el hombre sobre la mujer, que tenía el judío en contraste con todos los demás. Y lo increíble, Johnny, es cómo nosotros podemos servir a Dios y al mismo tiempo albergar en nuestro corazón estos prejuicios en contra de la gente. Desprecio hacia los demás. ¿Sí? Y no es que vemos que Jesús se portaba de esa manera. Sin embargo, estamos engañados. Estamos engañados. Entonces ese pasaje de Gálatas 3:28, donde menciona que no hay diferencia entre judíos y gentiles, libres y esclavos, y hombres y mujeres, lo que nos dice a nosotros es que tiene que haber una transformación del carácter. En los tiempos de Jesús y durante muchos siglos, esa división entre judío y gentil se veía, en los tiempos del Nuevo Testamento lo veíamos, por ejemplo, con los samaritanos. Ese sentido de superioridad, ese sentido de desprecio hacia esas personas que no tenían la pureza racial y la pureza teológica que tenían los judíos. Lo vemos en el desprecio hacia los pecadores. Lo vemos en el desprecio hacia las mujeres, hacia el pobre, hacia el... había tantas formas, pero este pasaje, Pablo nos explica que esas cosas, si somos de Cristo, si estamos revestidos de Cristo, todo eso se acaba.
¿Cómo se aplica? Ya hoy en día nosotros no tenemos ni samaritanos, ni tenemos esclavos, ni tenemos, todos somos gentiles acá. Entonces, ¿en qué se aplica eso a la vida de nosotros? Indiscutiblemente, el secreto está en el amor. Y para entenderlo, debemos repasar nuevamente el resumen de la ley. Nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, operacionalmente, lo que está más cerca para poder ejecutar, y es necesario ejecutarlo primero, es amarse a uno mismo. Entonces, Rafael, todos esos que desprecian, los que cumplen esa oración, los que siguen esa oración de desprecio a las mujeres, de desprecio a los esclavos, de desprecio a los gentiles, el primero que ellos desprecian es a ellos mismos. Tal vez no se dan cuenta, pero la ley no falla. Si tú no puedes amar al prójimo, es porque no te estás amando a ti. Estoy hablando del amor verdadero, del amor que acepta como uno es. Esas personas viven en una competencia continua por probar lo buenos que son, viven en una tensión continua que se desprecian y se tienen rencor a ellos mismos, no estando satisfechos con quienes son. Y por eso no pueden amar a los demás más de lo que se aman así. Así que te sugiero, Rafael, que el primer paso y la primera consecuencia de aceptar la salvación en Cristo es comenzarse a amar a uno y aceptarse a uno. Como hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Vamos a avanzar al siguiente pasaje en Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Johnny, aquí hay un pasaje, una porción del pasaje donde habla cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso nos habla a nosotros acerca del plan de salvación. En la mente de Dios había un tiempo y al cumplirse ese tiempo, Jesús iba a nacer en Belén, iba a nacer como el Dios encarnado, siguiendo la siguiente etapa del plan de la salvación. El plan de la salvación en este pasaje incluía la adopción de hijos, incluía la transferencia de esclavo a ser hijo. Y es importante que nosotros entonces aclaremos cuáles son los componentes de este plan de salvación. Y vamos a hacerlo poquito a poco. Vamos a avanzar con las primeras partes del plan de la salvación. Número 1. El plan de salvación fue diseñado antes de la fundación del mundo. Johnny, eso tiene una implicación muy importante y es que no había ningún ser humano presente. Ni siquiera pecado. No había ningún ser humano presente, no existía el pecado, pero ya Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban planificando cómo rescatar a la humanidad si acaso la humanidad se perdía. Entonces eso quiere decir, pienso yo, que cuando la Trinidad habló acerca del plan de salvación, lo decidieron todo entre ellos. Ahí no había ningún ser humano como para decir, mira, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto, ¿y qué le damos al ser humano? Él no estaba ahí. O sea que no se tomó en cuenta en obrar el plan de la salvación lo que iba a hacer el ser humano, sino que todo estaba en las manos de Dios. A menos que entendamos cómo nosotros, siendo imagen y semejanza de Dios, somos uno en Dios. Por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios y yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿dónde está Dios? Está morando en nosotros. Entonces, cuando estaban planeando
en ese sentido ya yo estaba allí. Bueno, sí, obviamente estábamos en la mente de Dios. Y más adelante vamos a ver la parte que le toca al ser humano en el plan de salvación. Vamos a ir al punto número 2. Todos los recursos del cielo están enfocados en la salvación. Amén. Esta idea, la mejor palabra es todos. Me encanta esa palabra. Cuando dice todos, ¿cuánto se queda afuera? Nada. 100%, Rafael. ¿Tú conoces algo en tu presupuesto que tú puedas dedicarle el 100% de tus ingresos? Nada, porque imagínate, nos quedamos sin nada. Esto solo lo puede hacer Dios. Que todos los recursos son puestos en un solo objetivo. Eso se llama amor y se llama capacidad y se llama tener recursos. Yo alabo el nombre de Dios por esa palabra todos. Y luego, lo que tiene de todos no son maldiciones, sino que son las bendiciones. Y nos asegura que estamos en Cristo, ¿en qué lugar? En la esquina del cielo, en lugares celestiales, sentados. En el capítulo 2 de ese mismo libro de Efesios, dice geográficamente que estamos sentados con Él en el trono. Bueno, vamos a leer ese pasaje de Efesios 1 para ver por qué es que en el plan de la salvación todos los recursos están invertidos para nuestra salvación. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, entonces el versículo nos lo explica correctamente, perfectamente, que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo. No hay por qué nosotros dudar acerca de nuestra salvación. O sea, lo que hemos aprendido hasta ahora, número 1, que Dios planificó la salvación desde el principio. Todo está decidido, todo está planificado. Número 2, todas las bendiciones que yo pueda necesitar para ser salvo están garantizadas en Jesucristo. Si solamente eso supiéramos del plan de la salvación, Johnny, estaríamos bien, ¿verdad? El problema es que nosotros vivimos solamente conscientemente de nosotros. El Espíritu Santo que vive en nosotros no estamos conscientes ni le invitamos a participar en nuestra mente. Por eso cada día y cada mañana debemos orar. Es el consejo bíblico, es el consejo de Elena de White, es el consejo de los pensadores religiosos. Al orar por la mañana y darle a Dios nuestros planes, le pedimos a Él que su emanencia, su presencia en nosotros, tome control y que nosotros estemos por lo menos en diálogo con Él. Si hacemos eso, entonces podemos tener tranquilidad y paz. De otra manera, Rafael, lo que estamos es pensando en lo que nos falta y no en lo que tenemos, porque no ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en el espejo, viéndonos a nosotros. Vamos a ver otros puntos que tenemos en el plan de la salvación. Vamos a ir al punto número 3. En el punto número 3 del plan de la salvación, Dios mismo está involucrado en la obra de la salvación. Johnny, Dios no está por allá distraído, a la distancia, sin interesarse en nosotros. Dios está involucrado con nosotros personalmente. Esa imagen del padre que esperaba al hijo pródigo es una imagen de un padre que velaba, que ansiaba, que deseaba, que esperaba. Y cuando apareció, cuando el hijo regresó y buscó a su padre, el padre reaccionó inmediatamente. Eso es lo que nosotros tenemos. Dios está involucrado en el plan de la salvación. Y esta idea recordada aquí de esta manera tan maravillosa y magistral nos ha de cambiar la manera de vivir. Si Dios está interesado en mí, yo puedo tener paz, porque no está en mí la paz. Y si yo puedo tener paz porque Dios está interesado en mí, entonces soy llamado a tener paz en relación con mi semejante. Ok, vamos a leer el punto número 4. Todo el costo del plan ha sido pagado por Cristo. No tenemos que pagar ni completar. Está completo ya, Rafael. Esta idea de que nosotros ponemos algún pedacito, de que nosotros contribuimos algo,
debe ser lo que más enojo le da a Dios. Y a Dios le da enojo, en la Biblia aparece. Varias veces le dio enojo. El enojo más grande fue cuando mandó el diluvio. Pero le ha dado otros enojos también. Se enojó con David y se enoja de muchas maneras. Pero el punto es, Dios ya lo hizo todo. No tienes que contribuir nada. Lo que tienes es que vivir en agradecimiento. Entonces, la presentación está en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Leamos. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, entonces queda bien claro que el precio a pagar por nuestro rescate, por nuestra salvación, completamente pagado por la sangre preciosa de Jesús. Y en el minuto que nos queda vamos a hablar del rol del ser humano. Vamos a ir al número 5. El rol del ser humano en el plan de la salvación es aceptar la salvación, o sea, fe en la promesa de Dios, mantenerse en el plan de Dios, o sea, la parte de la perseverancia, y obediencia a Dios, que es la parte de servicio. O sea que sí tenemos esa parte que jugar en el plan de la salvación, pero en un sentido es una respuesta a Dios. Exacto, es un una resultado. aceptación. Es un resultado de calidad de vida. No es no es transaccional. Bien, vamos a leer el pasaje que corresponde a eso en Romanos 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No temas a los que han de padecer, a lo que has de padecer. Apocalipsis 2:10. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Bien, y entonces en los 10 segundos que nos queda, Johnny, lo que podemos decir en conclusión es que el plan de la salvación ha sido hecho, ha sido logrado por Dios y está garantizado por el Señor. Ejecutado. Correctamente. Bien, apreciados hermanos, les agradecemos por acompañarnos en este estudio y les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias.